Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando y cuando sea que nos escuchen, bienvenidos. Estamos estrenando streaming, webinar, como le quieran decir, va a quedar grabado, va a estar en vivo, pueden hacer comentarios de SafeView y estamos conmemorando el Día Internacional de la Protección de Datos con dos cracks que tengo acá al lado. Por un lado, Pablo Palazzi. Pablito, bienvenido, presentate. Muchas gracias, Pablo Palazzi. Presentate un poco más, Pablo. Bueno, soy abogado, soy socio de Allende Ibrea y soy director del Diplomado de Protección de Datos de la Universidad de San Andrés. Excelente. Y estoy en Pablo por dos o Pablo al cuadrado con Pablo Segura. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá. Soy Pablo Segura, director de privacidad de datos de Mercado Libre, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad y profesor invitado en varios posgrados sobre la materia de protección de datos. Lujo. Bueno, aquí Jorge Litvin, CEO de SafeView, también docente en muchos programas inclusive con ellos dos, así que ya nos conocemos hace rato, ya nos han visto en webinar juntos, ya nos han visto en otras cosas juntos, pero queremos aprovechar esta fecha, más allá de que para inaugurar el streaming era una excusa para hacer tres grandes puntos que vamos a ir conversando. Y esto no es un webinar, no hay PPT, no hay, digo, la idea es que sea una charla y que también ustedes puedan charlar desde el otro lado haciendo comentarios que eventualmente nos van a ir pasando, asumo. Esto es un MVP. Y son tres los puntos que vamos a ver. ¿Qué pasó en 2025? Porque justo el Día Internacional de Protección de Datos nos cae en un punto de inflexión en donde yo todavía escribo 2025 en algunas cosas y ya es 2026. Vieron que está el periodo ese que tenés hasta que te das cuenta que pasó de año. ¿Y qué proyectamos para este año? Y por último, algunos tips que les voy a ir pidiendo a cada uno de ustedes. Así que si tengo que ir al primer punto de Recap 2025 y tengo que decir que además, bueno, podemos hacer un recap a nivel, no sé, regulatorio. Tengo abogados acá. ¿Qué viste, Pablo? Sobre todo, empezando por ahí, antes de entrar a la TAM, la TAM tiene un poco ese tema de hacer copy-paste de lo que pasa en Europa, que es un sobreregulador en algunos puntos, después lo podemos discutir, pero ¿qué viste que haya pasado que sea relevante? Lo que está pasando en América Latina es que se están consolidando un poco los modelos regulatorios basados en el modelo europeo, porque ya estás teniendo leyes en Chile que van a entrar en vigencia, la de Ecuador, la de Brasil, que son fully functional y están sacando muchas regulaciones y subregulaciones. Y esto viene con un envión de que América Latina seguía el modelo europeo, pero lo que está pasando en Europa es que puede haber un cambio, vientos de cambio, lo vamos a ver más adelante, pero eso va a provocar un problema porque de alguna forma toda América Latina va para allá y de repente Europa en algún momento puede llegar a cambiar y hacer unos cambios que dejen un poco en upside en América Latina o a contramano de la regulación. Entonces eso es un problema, porque vos esta evolución que están teniendo ya casi hay 6 o 7 leyes de segunda generación en América Latina y bueno, puede haber cambios del otro lado del Atlántico, ¿no? ¿Y acá impactan algo? Y va a impactar políticamente. El mejor ejemplo es el acuerdo Estados Unidos-Argentina, donde Argentina reconoce como adecuado a Estados Unidos y otros países no lo reconocen. Entonces empiezan a abrirse puentes por motivos políticos y económicos, pero eso puede sonar mal de otro lado europeo que te da adecuación con la esperanza de que no haya una posibilidad de que los datos se vayan a una jurisdicción no adecuada, ¿no? Entonces eso va a plantear un problema interpretativo y también hay que ver cómo se instaura en Argentina ese sistema, ¿no? Y un poco hablábamos en la previa y justo algo en lo que está regulando mucho Europa es el tema de IA, ¿no? Y cómo impacta esto hablábamos también del Omnibus que están queriendo sacar Mm. y cómo ves vos, Pablo, el otro Pablo, tengo dos Pablos, el tema de las regulaciones de IA hoy por hoy. Eh, yo creo que la regulación de IA, estamos hablando de proyección 2026 porque hoy por hoy solamente en Perú tenemos una regulación que es bastante suave en el ámbito de Latinoamérica. Pero en todos los países tenemos una em, intencionalidad regulatoria que está avanzada en mayor o menor medida. Tenemos en Brasil, en Ecuador, en Chile, proyectos que tienen cierto nivel de avance, proyectos regulatorios que tienen cierto nivel de avance, y probablemente en el 2026 vamos a ver consolidado alguno de esos proyectos. En el caso de Brasil, que yo considero que tiene mucha
posibilidad de avanzar esa regulación, y si no es en el 2026 va a ser en el 2027, vamos a encontrar a un superregulador como es la NPD, que se está perfilando para ser el regulador de inteligencia artificial, que también suma a partir de este año, 2026, que entra en vigencia la ley de ECA Digital, que es una regulación bastante novedosa de protección de los menores y la obligación que tienen todas las plataformas digitales de hacer una verificación de edad o tratar de entender que este tipo de usuarios y si son menores y no ofrecerle productos que no sean aptos para estos menores. Y también lo concentra la NPD como regulador. Entonces, tenés una agencia, porque ahora se transforma en agencia, adquiriendo más independencia. Tenés una agencia que suma, además de protección de datos, suma protección de menores y se está perfilando para ser también la reguladora sobre temas de inteligencia artificial. Entonces va a estar muy bueno entender cómo un regulador con tanta competencia, tanto scope, va a trabajar y haciendo equilibrio entre sus distintas competencias, porque sabemos que hay, digamos, tensiones entre las distintas regulaciones. Digamos, un ejemplo bastante práctico. Yo tengo que proteger los datos, principio de minimización. Tengo que recoger la menor cantidad de datos posibles, pero tengo otra ley regulada por el mismo regulador que me dice tengo que identificar a menores. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Un KYC, tengo que pedirle más información para Con esos detectar. datos después. ¿Y qué hago con esos datos después? Y si encima le sumo la ley de IA, que tiene sus particularidades, porque la ley de protección de datos me dice no trates datos o minimizar o pedí consentimiento para tratar datos sensibles. ¿Y cómo entreno yo si no puedo usar datos sensibles a una inteligencia artificial para que no me adquiera un sesgo? Sí. Sí, y ahí creo que un poco la premisa es, hoy están todas las normas, y esto pasa mucho en cyber, que es en donde nosotros hacemos doble clic, pero que cada vez se mapea más con privacy, ¿no? Digo, parte de protección de datos es la seguridad del dato, y estamos pasando de normativas basadas en controles a normativas basadas en riesgos, en donde creo que posiciona a las empresas o a los sujetos obligados frente a los reguladores a poder pararse desde un lugar distinto a decirle como yo estoy gestionando este riesgo de esta manera, y las regulaciones más modernas inclusive ya te dicen, porque de hecho nosotros le habíamos hecho una crítica a un anteproyecto en su momento de que el, el artículo de seguridad te decía que tenés que implementar las medidas para garantizar la seguridad de los datos, ¿no? Y ahora las regulaciones más modernas en ese artículo dicen las medidas idóneas y según el estado del arte, dicen algunas, otros según el budget. Esto quiere decir, cada empresa es un mundo y empiezan a reconocer, creo, las regulaciones Totalmente. que cada uno es un mundo, que cada uno tiene sus propios riesgos, para lo cual tenemos que tener identificado cuáles son esos riesgos para poder justificar después frente a un regulador. Yo estaba tratando estos datos y los estaba tratando de esta manera y los estaba tratando con estos controles porque el riesgo que yo había identificado era el control que yo podía aplicar para no frenarme el negocio, porque ninguna regulación en algún punto te puede decir cómo implementar esto o cerrar la cortina, porque tiene que seguir funcionando la innovación y los negocios tienen que seguir tan basados en datos, ¿no? Entonces, creo que nos va a empezar a posicionar desde un lado de demostrar la debida diligencia, ¿no? Y Totalmente. Sí. lo estoy gestionando. Es ni más ni menos que la aplicación del principio de accountability. Yo te tengo que demostrar a vos que no solamente estoy cumpliendo la ley, sino la forma en que yo estoy cumpliendo la ley. Entonces, el modelo regulatorio es, no me digas qué es lo que tengo que hacer, decime cuál es el objetivo que tengo que lograr, tener los datos seguros, de trabajar con privacidad, y déjame a mí establecer el cómo lo voy a Claro, te hacer. dicen el qué, no el cómo. Te dicen, perdón, sí, te dicen el qué y no el cómo. Yo determino el cómo y después vos, regulador, vas a vas a interpretar si el cómo está bien o está mal en relación al qué que iba a conseguir. Entonces, y con eso además logras que las normas tengan mucho más, que no tengan un plazo de vencimiento, porque son mucho más tecnológicamente neutrales. Y a medida que vas avanzando vas implementando mayor medida y te vas readecuando al qué a través de tu cómo.
Sí, tal cual. O sea, te cambia el control. De hecho, inclusive, no sé, a quienes saliendo del marco de regulaciones, muchos eligen certificarse, auditarse o adecuarse a un marco tipo ISO, NIST, SIS, lo que ustedes quieran, como para poder mapear esos controles. Y ni siquiera esos estándares en general te dicen el cómo, sino que te dicen el objetivo de cada uno de los controles, porque pues la tecnología te cambia y de repente creo que algo que vimos en el 2025 es como medio que nos apabulló el avance de cómo venía la IA y los casos de usos de IA, en donde, más allá de la voluntad regulatoria, no hay forma de que alcance el ritmo. Jamás la regulación alcanzó el ritmo de la tecnología, pero mucho menos ahora. Entonces, de repente aparecieron un montón de nuevos controles que podemos aplicar por el estado del arte que antes no existían y que quizás antes un problema que teníamos en privacy y en seguridad era la falta de talento y hoy tenemos agentes, pero te someten a otro riesgo. Exacto. Entonces, como al final es una sábana corta. Claro. Hay que elegir un poco en donde uno está más cómodo teniendo frío. Pero eso que dicen ustedes, ese cambio, Argentina no ve ese cambio regulatorio. Primero la Agencia Argentina de Protección de Datos sacó una norma que decía un set fijo de cosas que tenías que hacer en ciberseguridad, clasificando los datos en tres. Y eso era muy estático, Mm. cero dinámico, y no me acuerdo en qué año, pero fue al principio cuando empezó. Y un buen día vinieron y cambiaron la regla, hicieron guidelines y más abierto, más basado en el riesgo. Pero igual el problema hoy en día es que enfocas la ciberseguridad del lado de protección de datos, que es ver con un solo ojo todo el problema, y solamente el lado de datos. Ciberseguridad es mucho más que eso. Entonces, eso es un problema. Y Totalmente. aparte que la agencia argentina no tiene las facultades para analizar temas de ciberseguridad fuerte. Necesitamos ir hacia lo de Chile, por ejemplo, una ley de ciberseguridad, algo donde haya una zanahoria para que las empresas puedan realmente adaptar ciberseguridad en serio, ¿no? Ahí se había generado una cosa bastante cómica y que era, vos tenés en la regulación de medidas de seguridad mínimas Sí, que vos estás mencionando, Pablo, que en una recomendación te obligan a reportar incidentes de seguridad. Pero ¿es una recomendación o es una obligación? claro. Porque es una recomendación, pero te dice que te obligo. Ahora, mi respuesta a eso es, Sí. si la autoridad de control te está recomendando que vos reportes el incidente, ¿cómo explicas no haberlo reportado Claro. cuando te aconteció? Entonces, a todos, digamos, a todos efectos, es una obligación, por más que esté adentro de una recomendación. Ok. Yo creo que hoy el tema y ahí tocaste un tema que es re áspero en cyber, que es la mayoría de las empresas que eventualmente tienen un incidente de seguridad, lo primero que tratan de hacer a nivel directorio por miedo reputacional es meter abajo la alfombra, como acá no pasó nada, ¿no? Y entonces te preguntan, ¿pero estoy obligado a hacerlo? Y empezás con, a ver, el convenio 108 Plus nos aplica firmar, están todos los estados firmaron, ya nos falta algo. La ley te dice, te pone una sugerencia, no lo tenés que hacer. Y yo siempre, por lo menos cuando nosotros gestionamos crisis, yo siempre pongo este tema sobre la mesa y es, mira, olvídate del regulador. Ol- Olvídate que existe regulación. Olvídate de la pregunta del enforcement. Olvídate de la pregunta de cuánto va a ser la multa hipotética. Porque si yo tengo que hacer un cálculo de riesgo legal basado en probabilidad de impacto de la consecuencia legal en Latinoamérica en general, por no haber reportado un incidente, que además es de la fecha de que te enteraste, y eso es fácil camuflarlo. Che, cuando me enteré, más allá de que tengo el log, ¿no? Pensá, pensá en el mercado, porque hoy te lo exige el mercado, te lo exigen tus clientes. Quizás no lo tenés en una ley, pero lo tenés en un contrato. Y al final el contrato es ley entre partes, ¿no? Entonces, si el contrato es ley entre partes y muchas de las empresas no están revisando en las cláusulas en donde se comprometerá notificar un incidente de seguridad, muchas veces en 24 horas. ¿Por qué? Porque el otro lado capaz te tiran un copy-paste que encontraron en algún lado de lo que debería tener un contrato, el otro área de legales no lo revisó, todos firmamos, todos estamos contentos, y cuando el área de legales dice como, ah, mira, encontré en Eds, hay un chabón que publicó que esta empresa que trabaja con nosotros se le comprometió a la base de datos. Son proveedores nuestros. A ver qué dice el contrato si soy medio bicho del área de legales. Ah, mira, me tenía que reportar, me enteré por Eds, no me enteré por él. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces tenés un quilombo contractual. Y más allá del quilombo contractual, lo que tenés van a ser el tema de los clientes, de tu mercado, que se va a ver enterado por otro lado de algo que vos le podrías haber avisado en una época en donde creo que ya nadie te juzga por si te pasó o no te pasó, sino que
todos te juzgan por cómo actuaste cuando te pasó. Totalmente. Entonces, es un tema de transparencia, creo, y si les podemos dejar, creo, o yo por lo menos, un mensaje a quien nos escucha del otro lado es, en caso de un incidente de seguridad, más allá de la normativa que te impacte, sabe que el mercado te va a juzgar mucho, no por el hecho de que te haya pasado, sino por cómo te manejaste. Esto es como cuando, si estás en pareja y salís a tomar café con otra persona, y vas a decir como, no, no, pero es una amiga, no pasaba nada. Es como, ¿por qué no me avisaste? Si no pasaba nada, ¿por qué no me avisaste? Si no había riesgo. Entonces, como que empiezan a desconfiar. Y hoy los negocios se basan en confianza. Totalmente. Con Pablo preparamos clases y presentaciones sobre temas de reporte de incidente de seguridad. Y yo te puedo dar, digamos, exactamente lo que vos dijiste desde el punto de vista práctico. El público conocimiento, Mercado Libre tuvo un incidente en el 2022. Nosotros hubo ese debate interno, se reporta, no se reporta. Obviamente, digamos, ganó la postura de reportar internamente, porque es así nuestro apetito de riesgo y nuestra forma de proceder. Y verdaderamente nosotros pudimos ver en la práctica cómo la opinión pública en general nos trató mucho mejor de otras empresas que al mismo tiempo estaban transitando por un tema similar y que no habían sido tan transparentes como fuimos nosotros. Nosotros en 48 horas no solamente reportamos a 6 autoridades de protección de datos en Yo me acuerdo de Latinoamérica, la de la SEC, y la SEC, inclusive las 6 autoridades más la SEC, más la SEC. hicimos el reporte porque somos una empresa pública en Estados Unidos y notificamos absolutamente a todos los titulares cuyos datos habían sido afectados en ese incidente. Y de las 6 autoridades de protección de datos, 5 de ellas nos cerraron el expediente, la investigación, porque acreditaron que nosotros nos habíamos comportado, como vos decís, de manera responsable antes, durante y después del incidente. Mm. A pesar de haber sufrido el incidente, nos habíamos comportado, digamos, como se nos exige que nos debíamos comportar y que había sido simplemente simplemente quiero decir, ¿no? Fue un problemón, pero había sido algo, digamos, que escapaba a, digamos, lo que podíamos hacer normalmente. En uno solo nos sancionaron y en el que nos sancionaron, que fue en México, fue más por una cuestión de notificación que por otra cosa. Mm. Terminamos siendo rebeldes porque justo nos habíamos mudado, nos notificaron mal y bueno, y ahora estamos discutiendo en la justicia esa notificación. Pero digamos, hay 5 autoridades que expresamente en el acto de cierre nos dijeron que nos habíamos comportado diligentemente. Y parte de esa diligencia, de esa proactividad, había sido reportar en tiempo y forma, ser transparentes, tanto con los reguladores, con los titulares y con nuestros aliados comerciales. Sí. Y yo ahí tengo un caso en donde no implica reguladores, sino clientes. ¿Y qué le pasa en general al CEO o al directorio de una empresa? Tienen miedo de contar y ventilar, porque tienen miedo de la repercusión a nivel, che, vamos a perder clientes, vamos a perder esto o lo otro. El año pasado, gestionando un ransomware, cuando armamos toda la parte de las comunicaciones a clientes que segmentás por clientes que están regulados, menos regulados, dependiendo del compromiso contractual, digo, hay muchas cosas que tenés que considerar que lo notificás a cada quien. Lo que nos pasó, que se sorprendió el directorio y a nosotros nos da un muy buen indicador, es que muchos de los clientes que fueron notificados se agradecían, agradecían la transparencia y se ponían a disposición por si podían colaborar con información que hayan perdido para reconstruirla. En este caso, esta empresa tenía buenos backups, con lo cual se recuperaron, pero fíjate que hasta el cliente, en vez de decirte, no quiero trabajar con vos, trata de ayudarte, Totalmente. con lo cual el mercado está mucho más colaborativo. Ya no estamos en 2020, que es como Nelson en Los Simpsons haciendo jaja, pues te hackearon, ¿viste? Como ya al que no le pasó no se enteró en realidad. Con lo cual hay una actitud mucho más colaborativa. Y voy a aprovechar que mencionaste Chile, eh, porque Chile el año pasado fue como la entrada en calor, o la preparación, el entrenamiento para adecuarse, porque este año empieza el partido con la ley, ¿no? Sí, sí. Y de hecho Chile ya empezó a dar pasos. Hace poco una secretaría dentro del Ministerio de Economía aprobó las cláusulas contractuales modelo Mm. para transferencia internacional de datos, pese a que la agencia todavía no está funcionando y la ley no entró en vigencia. Entonces ya empezaron a dar pasos previos para que la gente se vaya acostumbrando a usar temas que a mí me parece genial
que la haya aprobado. Muchos dijeron no, porque todavía no está vigente la ley, no, pero es un contrato, una cláusula de otro. Y así como hablamos de que las empresas pueden denunciar sin tener la obligación de denunciar, porque es un tema de civilidad en el mundo digital, portarte bien, contarle a tus partners qué pasó, che, tuvimos este percance, pero ya lo solucionamos. También adoptar medidas de protección de datos. Previo a que una ley entre en vigencia es perfecto y muestra como que Chile está en la avanzada, porque se sumó a los 5 países que aprobaron las cláusulas modelo, que son Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. Mm. Entonces es como que ya se va creando un clima, ¿no? Donde todos hablamos el mismo idioma, mismas cláusulas, mismo modelo. Y si te digo, para que le digas a la gente que nos escucha, ¿no? Nosotros tenemos mucha base de Chile por clientes allá, y ahí, por lo menos nosotros lo vemos, Pablo tiene una consultora legal y nosotros somos consultora de ciberseguridad, entonces por ahí vos tenés el otro lado de la película, inclusive en cosas que trabajamos juntos. El año pasado estaban todos medio tibios, como, bueno, falta tiempo todavía, Mm, y empezó a moverse, empezaron las consultas de qué tengo que hacer para adecuarme a la ley, pero hubo poco romper la inercia, mm. ¿no? Pocas empresas que realmente empezaron, que estaban en cero, a tratar de adecuarse. Entonces, para esas empresas que todavía no rompieron la inercia y están en enero de 2026, o sea, el 1 de diciembre entra Sí, en sí, aplicación, sí. qué tip le tirás para que prepare su 2026 para decir cómo demuestro 1 de diciembre algo? Sí, y por lo menos si corresponde tener un DPO, tener una mini auditoría donde por lo menos veas cuáles son los puntos y clasificarlos en 3 estamentos, el Mm. rojo, el semáforo rojo donde tenés que ir sí o sí, lo naranja para el medio y lo verde que bueno, vamos viendo, ¿no? Pero por lo menos tenés que saber dónde estás parado. Un plan. Sí, hoy Eh, en día lo reputacional es importante también. Totalmente. No, y al final te van a pedir cualquiera que te venga a hacer una debida diligencia, si quiere un due diligence de seguridad o de privacidad, te va a pedir, no tenés que tener todo al 100% en la fecha que llegue, pero mostrame cuándo lo vas a tener. Che, ¿qué va a pasar de acá a 3 meses? ¿Qué va a pasar de acá? Ustedes cuando le hacen due diligence sobre todo de seguridad a terceros, más allá de que usted tiene mucho desarrollo propio, no digo, es poco el vendor con el Sí. que se terminan metiendo, pero son heavy en el due diligence. Hay un montón de cosas que quizás las empresas que quieren trabajar con ustedes no pueden demostrar, pero es distinto como lo lee el equipo de seguridad o de privacy cuando te dice, che, esto que me estás pidiendo no lo tengo, pero ahora que me lo pedís, de acá a 3 meses lo Sí, tenés, de acá a totalmente. 6 meses lo Sí, tenés. sí, sí, cuando hablas de adecuación, el mejor escenario es cumplir, el segundo mejor escenario es tener un plan para cumplir. Y en tiempo razonable, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y si vas y esta es una sugerencia, sobre todo para las startups, viste, típico nos pasa mucho con CEO, CTO, founder de startups que le quieren vender a empresas high ticket, tipo un monstruo tecnológico como ustedes o a bancos y demás, y entonces cuando están mucho más seguras que las pymes en general, ¿por qué? Porque lo quieren por un tema comercial. No es tanto el foco en seguridad o en privacy que tienen, pero les frena comercialmente porque no les pueden vender. Entonces, tocan timbre en cualquier consultora y dicen como, che, ¿me ayudas a completar este Excel del due diligence? Y si les podemos decir algo es, si van a prometer algo, pues cúmplanlo, porque cuando se los pidan y no lo tengan, si me decís, en 3 meses voy a tener esto y en 3 meses te pregunto cómo viene esto y no hubo avances, se te cae la confianza y se te cae el deal. Entonces, hoy creo que si puedo poner algo como recap también 2025 sobre la mesa, que ya lo empezamos a ver 2024, es el hecho de que estamos en una época más que en un año de gestión de riesgo de terceros, ¿no? De hecho, la cantidad de incidentes y brechas de datos como consecuencia de un tercero y no como un compromiso directo pasó del 15 al 30%. Eso quiere decir que se duplicó el año pasado. Por eso es que los programas de TPRM, ¿no? El Third Party Risk Management que aparece ahora, que se amplía a cuartas partes en algunos casos, toman tanto sentido y seguridad y privacidad dejan de ser un tema solamente de riesgo regulatorio u operativo inclusive, sino de riesgo comercial. Porque si vos le querés vender a una empresa que es prolija en términos de seguridad y privacidad, y en generalmente son las empresas más grandes, que es a las que todos les quieren vender, porque a más volumen, más grande el deal, ¿no? Sobre todo las empresas que venden licencia y software o tecnología, esas empresas te van a pedir un montón de cosas. Con lo cual puede que no te importe, en el sentido de la palabra, la seguridad o la privacidad, pero seguro que te importa
comercializar lo que hace tu empresa. Si no empezás con estos principios de seguridad y privacidad, no te digo desde el diseño por defecto hasta ese nivel, pero no puedes demostrar un ABC sostenible y escalable con un plan, no le vas a vender a nadie, por más lindo que sea tu producto. Sobre todo en el ecosistema como que se plagó de vendors AI. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo que el top 10 temas que tenés que encarar cuando vas a hacer una adecuación a una norma, uno de ellos es la gestión de los terceros, sin ninguna duda. Tiene que estar dentro de tus prioridades gestionar cómo, digamos, te relacionás con esos terceros y cuál es el assessment que vos haces sobre el nivel de protección de datos que manejan, sobre el nivel de seguridad que manejan, sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones o estos principios sobre la inteligencia artificial, digamos, cada vez es más importante porque vos puedes estar súper prolijo con lo que vos haces dentro de puertas adentro, dentro de tu organización, pero estás compartiendo información con no sabes con quién si no lo gestionas Mm. a esos terceros, que te pueden reflejar responsabilidad, pueden hacerte perder información que es súper confidencial de tu negocio. Si le das acceso que yo, le pueden pegar a tus APIs, por ejemplo. Vos les abrís las APIs Sí. a un proveedor y ¿qué pasa con esos accesos? Dejas abierta una puerta para que te scrapeen, para que te accedan información, para que te roben información. Entonces es súper importante esto que mencionás de la gestión de terceros. Y Creo que es más importante que la auditoría legal en sí, porque esa gestión, para asegurarte que no haya ningún agujero ni nada, Ujú. aunque la quieras vacapear con un contrato que le pongas multa y todo, ya llegó tarde. O sea que es más importante ahí el compliance no Ujú. legal que el backup legal que le puedas poner. bueno, y en gestión de riesgo de terceros, de hecho, para quienes se estén preguntando cómo gestionar los riesgos de terceros, lo primero que tienen que tener, muchachos, es un inventario, ¿no? ¿Quiénes son tus terceros? Entender cuáles son los críticos, cuáles son los críticos. Desde la perspectiva de privacy será distinta en algún punto, aunque se solapará con seguridad en otro, pero es, bueno, cuáles son las operaciones críticas que hacen que mi negocio sea un negocio, cuáles son los terceros que están vinculados con esa operación, esos son el top 5, top 10 de proveedores críticos que tengo un nivel de dependencia. ¿Les pasa algo a ellos? Me pasa algo a mí. Ujú. Como pasó a lo largo de 2025, hubo grandes caídas de empresas de tecnología en la nube que dejaron fuera de servicio a un montón de otras que están reposadas sobre ellos, ¿no? Podemos hablar de Amazon, podemos hablar el día que cayó ChatGPT, que cayeron todas las plataformas que están montadas en AWS. Lo mismo pasó en 2024, ¿se acuerdan? 18, 19 de julio 2024, el issue entre Microsoft y CrowdStrike, Sí. que frenó Delta. Hay un quilombo legal enorme ahí entre el litigio entre CrowdStrike y Delta por el reclamo, luego saltó un montón. A partir de ahí creo que se puso sobre la mesa el nivel de fragilidad por interdependencia que tenemos de terceros. Entonces tienen que entender cuáles son los más críticos y cómo los van a evaluar. Y aparte ese tema no solo impacta al sector privado, sino al público. Por ejemplo, en el caso de FX, lo que pasó fue que tanto Colombia como Chile dejaron de funcionar servicios esenciales, o sea, paralizó el Estado, ni hablar de Costa Rica, pero ahí tenés una sola empresa que da servicios en toda América Latina y que hizo que en Chile el sistema de compras de Chile dejó de funcionar por 2 semanas. En Colombia dejó de funcionar el Poder Judicial. No se podía hacer electronic filing, no había forma de hacerlo manual, se paró tribunales por 2 semanas, el Consejo de la Magistratura, hasta la Superintendencia de Comercio de Colombia fue afectada, o sea, la Ujú. Agencia de Protección La de Agencia de Datos. Protección de Datos. Y hasta el presidente salió en Twitter a decir cosas, o sea, a discutir este tema, con lo cual llevó a altas esferas, digamos, el tema, ¿no? Bueno, y acá Argentina, Data Logic, Ah, la, sí, la- el la- Data Breach el gigante. Data Bridge gigante, Tema muy sensible, sí. que digamos, el Estado contrata quizás porque es barato Mm. o porque hay contactos Sí, y después te hace un agujero que... sí, sí, terrible. Sí, y al final, agujeros, lo que tenemos que saber es, tanto en seguridad como en privacidad, el riesgo es riesgo. El riesgo cero no existe. Tampoco el riesgo al 100, ¿no? Entonces, lo que creo que todos tenemos que poder demostrar es que estamos haciendo lo mejor que podemos con el bolsillo que tenemos, la capacidad que tenemos, el equipo que tenemos, para disminuir los dos vectores que afectan al riesgo, que son la probabilidad y el impacto, ¿no? Te digo, estoy haciendo esto para evitar, para disminuir la cantidad de veces que me puede pasar, o en realidad, qué impacto puede tener.
y es escalable y tiene que madurar. Por eso ya no, creo que las auditorías ya no miran, inclusive los análisis gap, cuando uno hace una comparativa, ya no mira solamente, che, lo tenés o no lo tenés, quiero saber cómo. Entonces empezás a medir madurez. Está definido, es un proceso, se hace cada tanto, es esporádico. Y quiero saber, y de hecho muchos reguladores, sobre todo en sector banca, empiezan a pedir, quiero ver cómo tenés la madurez de este control este año, pero mostrame, a ver, trae el del año pasado. ¿Mejoró? ¿Se mantuvo? ¿Tenía que mejorar esta observación que te marcaron? ¿Por qué no la, Sí, sí, por qué no la remediaste? ¿No? Digo, en un punto. Entonces, creo que tenemos que empezar con un ABC, pero demostrar madurez continua, constantes, como seguridad y privacidad, lo que es regulación, de hecho lo hablábamos con Pablo en un café antes de esto, la regulación muchas veces, o el framework inclusive, marca una falsa sensación de seguridad o de privacidad. Es como porque estoy cumpliendo, lo tengo, y en realidad es el piso, no el techo está altísimo, y, y en muchas empresas, sobre todo las que quieren certificar rápido ISO 27001 o SOC 2 para poder ir a vender más rápido con el certificado, después les pasa algo y el directorio lo que dice, che, pero si estábamos certificados, ¿cómo nos pasó esto? Es como, bueno, tenés el título de abogado e de ingeniero, no significa que tanto que no sabes. se va a caer la casa que No sé, construiste. exactamente, entonces como hay que tomar ese mindset de que el riesgo nunca va a ser cero y lo que tenemos que demostrar es que estamos tratando de mantenerlo dentro de la línea de nuestro apetito de riesgo o tolerancia al riesgo, que son dos conceptos que tienen que empezar a discutirse, no en las áreas técnicas ni de privacy ni de seguridad, sino en el board. A nivel directorio, a nivel dueño, si es una pyme, no importa, pero es como, ¿qué tanto estoy dispuesto a bancarme que esto me pase? ¿No? Por el costo asociado que esto tiene en impacto o en frecuencia. Y la tolerancia es el umbral a partir del cual, si me pasa por más de que sobrepase mi apetito, me deja knockout, ya no es un cachetazo. Ujú. ¿No? Hablábamos de IA, Pablo. ¿Cómo están? Si podés compartir lo que puedas compartir o si les puedes dar algún tip al que te escucha. Ustedes son una empresa muy grande con muchos colaboradores. ¿Cómo gestionan ustedes el tema de Shadow AI, que aparece como uno de los riesgos grandes para 2026, sobre todo en gente, gente poniendo cosas en IA que están o no autorizadas por la empresa, tienen una política, no tienen una política? ¿Cómo lo gestionan o cómo sugerís que se gestione si no puedes compartir cómo lo gestionan? Em, a ver, en IA al igual que pasa con la tecnología, que estamos permanentemente evolucionando y las herramientas que teníamos ayer son distintas a las que tenemos hoy y van a ser completamente diferentes a las que vamos a tener mañana, gobernanza de IA me parece que es un equivalente, ¿no? Hace rato vos habíamos mencionado que las regulaciones van corriendo de atrás a la tecnología. Bueno, la gobernanza de la inteligencia artificial que hacemos de las empresas también vamos corriendo de atrás y tratando de adecuarnos y entender bien qué son las cuestiones que tenemos que implementar. Vos tenés que tener en claro que la regulación mucho no te va a servir, te va a dar pautas, pero digamos, primero no hay muchas regulaciones y las que hay en el mundo estamos viendo que se están replanteando dentro de la ley de ómnibus digital que están simplificando en Europa, está también el tema de la regulación de IA que todavía no entró en vigencia, todavía ya la están pensando en replantear. Entonces, tampoco tenés mucho vos como organización de dónde agarrarte para entender. De hecho, nosotros planteamos y empezamos a hacer benchmark con distintas empresas para entender ellos cómo lo estaban haciendo, para ver nosotros qué podíamos sacar de eso. Y todas las empresas tienen un sistema, un esquema de gobernanza diferente, adecuado a cada uno a su negocio, lo cual es perfectamente lógico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en gobernanza de inteligencia artificial? Estamos planteando tres niveles diferentes de gobernanza. Una primera gobernanza digamos, un estamento bajo de gobernanza que es la operativa, la de todos los días, que es analizar las herramientas de distintos aspectos, porque ahí en gobernanza tenés que ser multidisciplinario a la hora de aplicarlo. Vos tenés que ver riesgos de privacy, tenés que ver riesgos de IP, tenés que ver riesgos operativos, tenés que ver riesgos de ciberseguridad, tenés que ver riesgos éticos. Recordemos que la inteligencia artificial, por digamos, ser
tan avanzada y tan difícil de entender desde lo regulatorio, vos no te alcanza con el nivel regulatorio para estar ok, sino que tenés que subir un escalón y también plantear cuestiones éticas como defender el principio de la autonomía de la voluntad, el no discriminación, el principio de fairness, el principio de no hacer daño, el principio de la robustez, que vos tenés que, tiene que ser robusta tanto social como técnicamente, la inteligencia artificial. Entonces, todos esos controles tienen que estar dados de una manera multidisciplinaria, porque vos no podés pedir a un ingeniero que te lo evalúe desde el punto de vista ético, tampoco un abogado. No podés plantear, digamos, que una sola persona, un solo equipo pueda llegar a tener la dimensión de todo lo que implica la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces tenés una primera fase operativa en donde, digamos, distintos equipos que están en el día a día del negocio están evaluando esas herramientas de inteligencia artificial que idealmente se analizan antes de que sean aplicadas. Un nivel intermedio es el que, digamos, dentro de la organización, que es el que toma las decisiones de todos los días. Digamos, un equipo operativo no puede decir, puede recomendar, pero no puede decir, esta herramienta no la vamos a utilizar por tal y cual motivo. Y después tenés el board o los sponsors, que son aquellos que te van marcando las directrices. Entonces, básicamente lo tenemos organizada esa gobernanza en esos tres niveles o en esos tres estamentos que nos permite, digamos, hacer. Mercado Libre está incorporando inteligencia artificial como casi un principio de forma de pensar el negocio, forma de pensar la operación. Entonces necesitamos ese nivel de agilidad para poder, digamos, poder implementarlo de una manera que sea segura para nosotros, sea segura para nuestros usuarios y conforme a la regulación y a los principios éticos que manejamos dentro de la compañía. 3 cosas que cada uno ve para 2026. Tres hitos que se vienen como para que la gente diga como, "Wow, estas 3 cosas me tengo que tener en la cabeza. Tienen que estar en mi mapa de privacy del año. Empiezo con una. Que quieran. Creo que a nivel latinoamericano va a haber más consolidación de normas, va a haber más actuación conjunta de las agencias de protección de datos a través de la red iberoamericana y van a seguir desarrollando algunos documentos más armonizadores. Ya hicieron las cláusulas contractuales modelo y posiblemente lo próximo que pase sea hacer o Binding Corporate Rules o un sistema de adecuación común de forma de ir como acercándose más entre todos los países de América Latina, tratando de facilitar a que las empresas cumplan mediante armonización, porque las leyes son muy parecidas todas, pese a que el wording son distintos, terminan lo mismo. Entonces va a haber como el primer punto es una mayor armonización en América Latina, que espero que se dé y si no hay que trabajar en eso, porque O un ayuda a todo. mapeo, como hizo NIST. Sí. NIST, el Instituto Nacional de Tecnología, de Estándares en Tecnología de Estados Unidos, que es como medio el homónimo de lo que hace ISO, eh, sacó un montón de frames para mapear NIST, el Cyber Security Framework, por ejemplo, contra el de Privacy, contra ISO 27001, contra SysControls, porque al final medio que elige tu propia aventura y sacando que seas de una industria específica que tengas que cumplir, no sé, aquellos que tratan datos de tarjeta de crédito y tienen que cumplir con PCI, por ejemplo. Entonces, en una industria específica tenés que cumplir con esto. Pero si no, muchos de esos marcos para el sector privado son voluntarios. Entonces, adecuate al que quieras y si yo te pido porque me baso en otro, puedo mapear esos controles. Creo que eso va a empezar a pasar también en privacy, ¿no? Pablo. Regulaciones específicas, creo que se van a venir el próximo año. Regulaciones, por ejemplo, de protección al menor. Ya tenemos Brasil que picó en punta con la ley de ECA digital y, digamos, con mucho movimiento atrás por parte del gobierno de Lula de implementarlo. Digamos, el gobierno fue la ley de ECA digital fue, digamos, el gran triunfo de Lula después de varios reveses. Vinculados a las tecnológicas o el mundo digital. Quiso regular fake news, no le salió, el marco civil de Internet está ahí, digamos, tambaleando, no, digamos, no con las modificaciones que hubiese querido. Ganó en ECA digital, o sea, tratamiento de datos de menores, entonces le va a dar mucho impulso. De hecho, la ley había salido con un vacatio legis de 1 año y lo redujo a 6 meses por la urgencia política que tiene para tener una victoria en cuanto a temas digitales. Y eso, sin ninguna duda,
digamos, va a repercutir en el resto de Latinoamérica. Ya la agencia española desde hace mucho tiempo viene hablando de protección de datos menores. Yo creo que pie, eh, este cabeza de playa que lograron que se logró en Brasil, creo que va a repercutirse a distintas jurisdicciones de América Latina. Creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes del año que viene. Sí, les tengo que poner como, viste, cuando te miden encuesta de satisfacción, bueno, pero estos rankings del 0 al 5, del 0 al 10, del 0 al 5, más allá de las regulaciones, ¿cómo ven el enforcement en Latinoamérica, del 0 al 5? Y hay países, Brasil tiene bastantes actuaciones, Colombia también. Ecuador empezó a mostrar un poquito los dientes con un par de sanciones a temas de Jugate, poneme números, del 0 al 5. Ecuador va a ser 5, Mm, Brasil 4, mm. Colombia 5 también, y Chile, o sea, yo creo que el regulador cuando entra quiere inaugurar y llamar un poco la atención y buscan a El caso alguien. ejemplificador. El caso ejemplificador como fue la Asociación de Fútbol Ecuatoriana, y va a pasar, pero después hay un tema que es la imposibilidad porque no tienen, ningún regulador tiene Los suficientes recursos, recursos, personas, por defenderse en tribunales, entonces elige sus batallas, ¿no? obvio. Sí, 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 yo coincido con la salvedad de que ver Brasil como la agencia va tomando impulso Mm. cada vez más. En Brasil la NPD, así que quiero ver cómo a partir de toda esta constitución en una superagencia digital, cuál va a ser el resultado. Y acá en Argentina tenés el problema que la ley es tan vieja y tan desactualizada que la sanción es irrisoria. Entonces, Mm. ¿Sobre cuántos anteproyectos más vamos a escribir? Y va a haber unos cuantos más, Mm, porque en realidad este gobierno no va a tener interés en regularlo. mm. Está alineado políticamente, económicamente con Estados Unidos, tiene el puente de transferencia que ya acaban de sacar en el acuerdo de comercio. Entonces, va a haber una tendencia a no regular, Mm. o hay una tendencia a desregular. O sea, tal vez lo que pasó en Chile fue que un influencer generó todo problema con los menores que terminó un escándalo en la tapa de los diarios y regularon lo de menores. Y acá lo único que van a regular puede ser los deepfakes, porque hay un proyecto de ley que es la ley Belén, que es una continuación de la ley Olimpia, pero van a parar ahí para mí. O sea, ya deepfakes, revenge porn, y después mi ley no lo ve interesado en regular la IA, al revés. Pero es un error pensar que no está regulada, porque se le aplica todo el ordenamiento jurídico. O Obvio. sea, Sí, se le sí. aplica No la ley de defensa necesitas del una ley consumidor, específica. el derecho de los contratos, obligaciones, daños, temas Defensa del laborales. consumidor. Me Sí, queda, defensa del me consumidor. queda una lucecita de esperanza en Argentina con digamos, que vaya a tomar impulso la reforma de la ley con la necesidad o las ganas de entrar a la OCDE, Mm. que fue el gran detonante para que Brasil tuviera su LGPD, ¿no? La Mm. necesidad de entrar a la OCDE fue lo que terminó haciendo que Fue el Brasil impulsor. fue Fue el igniter. el gran, y sin ninguna duda, el gran impulsor. Así que, digamos, esa necesidad o las ganas de poder entrar a la OCDE que te obligue a ayornarte a lo que es el nivel internacional, el estándar internacional de protección de datos. Yo sí tengo que decir algo que se viene, creo, desde la perspectiva de cyber, que impacta, por supuesto, en privacy para este año. Uno lo mencionamos, gestión de riesgo de terceros. Ya el criminal no siempre elige entrar directo por la puerta principal, sino que busca una ventana, y muchas veces esa ventana es un proveedor que tiene un estándar de seguridad mucho más bajo que el que tienen ustedes en sus empresas, con lo cual esto es como, yo siempre pongo el ejemplo del COVID, ¿viste? Como si vos te cuidabas, usabas barbijo, alcohol en gel, tenías cuidado con qué superficie tomabas contacto en aquella época, pero convivías con alguien que se iba a fiestas clandestinas, ¿qué te pasaba? Te contagiabas, ¿no? Entonces, un poco con quién convivimos en nuestro ecosistema determina el nivel de seguridad, por lo cual no siempre vamos a poder exigir el mismo estándar de seguridad, pero por lo menos alguno muy parecido basado en el riesgo que tiene ese proveedor por la actividad que hace, ¿no? O cómo se conecta esa actividad o esa integración con nuestro negocio. Lo segundo, obviamente, creo que todo lo compartimos, es el tema de Shadow AI, pero sin humo de decir como, bueno, la IA, el uso criminal de la IA. Yo di un montón de conferencias sobre la de GPT Crime, de
cómo los criminales están usando IA para atacar empresas. La realidad es que el criminal hoy por hoy, más allá de que tiene herramientas muchísimo más sofisticadas, todavía no necesita apalancarse en eso porque seguimos cayendo en el mismo tipo de cosas básicas y me preocupa más el riesgo de la IA vinculada a un colaborador que no tiene una estructura en la empresa de gobierno de la IA, que como no sabe qué herramienta puede usar o no le proveen ninguna, usa la que le pintan versión gratuita y de repente termina viendo un breach y se filtra algo. Pasó a Samsung hace un par de años, no sé si se acuerdan, que se filtró un montón de secretos comerciales. Me preocupa más el riesgo interno del mal uso que el uso que el criminal le está dando. Porque, ¿para qué se va a esforzar en algo súper sofisticado si seguimos cayendo en algo básico? Y ahí entra el elemento de la cultura, ¿no? Cómo estamos educando y entrenando a la gente sobre esto. Y ya quizás la educación no tenga que ver tanto con el phishing nada más, o con los phishing, sino con los deepfakes también. De hecho, nosotros estamos haciendo mucho de, bueno, clonación de voces, clonación de rostro, porque es lo que están usando. Pero me preocupa más las políticas de uso aceptable de IA en el contexto de trabajo, ¿no? Y lo que tienen que saber es que la gente no va a dejar de usarla porque le digan que no en una política, va a buscar la forma, el usuario siempre va a buscar la forma de simplificarse la existencia, naturaleza humana, hay que entenderlo y hay que gestionar ese riesgo diciendo, bueno, úsalo, pero así, no podemos decir gente que diga, no podés. Es como, podés bajo estas premisas, ¿no? Y lo tercero que yo veo, y creo que impacta a nivel tanto privacy como seguridad, que es el gobierno es cómo tomamos decisiones, ¿no? Digo, el sistema para tomar decisiones sobre determinados riesgos. Eso complementa lo que es el GRC. Y esas decisiones no se toman a nivel técnico necesariamente. Con lo cual, los presupuestos se empiezan a achicar por el contexto socioeconómico de la TAM. Muy pocos presupuestos se amplían y de repente las áreas técnicas piden cada vez más porque hay más vendors que te ponen espejitos de colores de la IA en esto, de lo otro, te quieren subir los precios de la licencia, hay cada vez más herramientas que gestionar, tenés más superficie de ataque, tenés más riesgo, tenés más cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo le llevas a un directorio una propuesta de presupuesto sin que te miren como, ¿qué hacemos? Entonces, creo que acá el challenge es ya tanto el tema de seguridad como de privacidad no se ve como un condimento técnico, porque no es un riesgo técnico de los negocios, es un riesgo del negocio en sí mismo, transversal. Y eso para mí significa que la gente que toma esas decisiones de negocio tiene que entender de lo que hablamos y por eso tenemos que poder justificar mucho más las inversiones que proponemos en idioma de negocio, cómo esto acompaña al negocio. No es el control por el control en sí mismo, sino que tiene que tener algún pequeño análisis de ROI, ¿no? Y cuando no se puede hacer un análisis de ROI, por lo menos de cómo esto que vamos a hacer disminuye el riesgo que tenemos o porque nos permite cumplir con un estándar o porque nos permite habilitar un área comercial, una expansión a un país que nos pide determinadas reglas que si no tenemos no podemos transaccionar o porque un riesgo operativo que tenemos va a disminuir el impacto o probabilidad, ¿no? Entonces creo que son las tres cosas que más veo y creo que nos estamos quedando sin tiempo. Así que el cierre quiero que lo hagan con un tip que le den. Ya dijeron que se viene para 2026. Si le tienen que dar un tip a la gente que lo está escuchando, desde cada uno de su perspectiva, para decir, bueno, ¿qué harían este año? ¿Cómo lo harían o qué mirarían? Disparen. Un tip, la verdad que es difícil uno solo entre tantas cuestiones. Yo creo que me quedo con algo que había Si lo dicho haces como Pablo. bullets, te dejo tres. No. Le digo, con algo que había mencionado Pablo, como, digamos, se viene un momento en el que uno va a tener que cumplir con un montón de regulaciones. El primer tip que se mencionó en esta mesa es, antes que nada, un gap análisis. Es donde, y si ya lo tenés hecho la adecuación, un nivel de madurez de cómo está tu programa, que es una de las mejores herramientas de gobernanza que vas a poder implementar para entender dónde estás parado y qué es lo que tenés que hacer, cómo implementar un plan para remediar todos aquellos hallazgos que vos tengas, ya sea en tu gap análisis o en tu evaluación de madurez de tu programa. Excelente. Algo parecido a lo que contaba Pablo también. Pensar un poco más que cumplir con protección de datos no es cumplir con un checkbox de 5 marquitas de la ley, sino tener un plan para proteger los datos y
tener una defensa reputacional y estar preparado para lo que pueda pasar en tanto en materia como de ciberseguridad como protección de datos. Eso supera la ley, supera un país concreto y habla de una cierta gobernanza de datos a nivel global, accountability que uno tiene que tiene que tener cualquier empresa, independientemente de la ley o no. De hecho, muchas veces hacemos auditorías en toda América Latina y, ah, y usamos una suerte de sistema imaginario universal que comprende todo lo que uno tiene que tener, independientemente de la ley, que a veces es más protector en algunos países, ¿no? Pero pensar en esa forma de pensar y enfocar la cosa. Mm. Que también ayuda un poco a pensar si Argentina necesita una reforma de la ley, que no es un tema de derechos humanos, un tema de más carga para las empresas, sino un tema de más seriedad para que las empresas tengan un marco legal más adecuado, ¿no? Es un tema innovador, digamos, ¿no? Y yo voy a decir como cierre que, alineado con lo de ustedes, lo del gap, como un entendimiento, ¿no? No puedo saber hacia dónde voy si no sé dónde estoy, o no puedo saber cómo llego, al menos, por lo menos, si no puedo trazar un poco el camino. Es definir el alcance, porque definir el alcance es lo que te permite ser más francotirador en vez de andar con una venda y una ametralladora tratando de pegarle a todo, porque hay empresas que creen que se pueden certificar en 27001 o 27701, que eso fue una novedad importante el año pasado. El sistema de gestión de la privacidad se independizó del de seguridad y ya no es un posgrado de la ISO 27001, sino que te puedes certificar de manera independiente. Pero lo que va a definir el alcance es el scope, ¿no? No hay empresas que estén certificadas en todo, porque se certifica un proceso y evalúas un proceso. Entonces, para eso tenés que definir en dónde están, cuáles son los procesos críticos, cuáles son los riesgos, y sobre eso empezar a trabajar. Porque al final, digo, si tanto en seguridad como en privacidad hablamos de riesgos, hay 4 decisiones que podemos tomar frente al riesgo. O lo acepto, o lo mitigo, o lo transfiero, o lo evito, ¿no? Entonces, hay algunos que voy a tener que elegir el tratamiento, va a ser aceptarlo porque todavía no estoy en condiciones o porque ya sé que al menos por intuición no me pega tanto, y me voy a tener que concentrar en aquellos puntos de dolor que son un dolor comercial, un dolor operativo, un dolor reputacional, y empiecen a mirar inclusive los gaps cuando lo hacen sobre esos procesos y no sobre toda la empresa, porque si no, la sensación que le genera a la mayoría de las empresas tratar de adecuarse a estos que están tratando de hacer hervir el océano. Es imposible. Entonces, empiecen por un charquito, algo que tengan a mano, pero empiecen, no rompan inercia. Chicos, muchas gracias por su tiempo, por inaugurar este espacio acá. Esperamos que vengan muchos más y mucho mejor. Después vamos a leer un poco preguntas, comentarios que hayan dejado y vemos cómo les hacemos llegar respuesta porque nos quedamos sin tiempo en esta oportunidad. Así que feliz Día Internacional de la Protección de Datos. Muchas gracias, Felipe. Feliz día a Gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.